Saludo cordial para todos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, donde podemos una vez más oír la palabra del Señor en este programa de Misiones Nacionales, este programa Semillas de Vida. Quiero compartir el mensaje de la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, el versos 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vamos a trabajar con el tema el sentir de Dios. En esta oportunidad quiero referirme precisamente a la obra en la cruz del Calvario, el sacrificio más grande que haya podido existir, porque precisamente es Dios manifestado en carne y tuvo ese sentir de venir a buscar al hombre, a buscar lo que se había perdido. Desde que el momento de Adán y Eva pecaron, lamentablemente, la Biblia dice que ellos murieron espiritualmente y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En la presencia de Dios, que es el conocimiento anticipado de Dios, Dios sabía que el hombre le iba a fallar, pero desde ese momento Dios preparó un plan redentor, cómo salvar a la raza humana. Porque así como en Adán todos pecaron, desde luego todos murieron, en Cristo todos somos vivificados. A través de la historia, a través del tiempo, a través de diferentes dispensaciones, Dios ha venido tratando con el hombre. Y encontramos en la Biblia, en Isaías, el capítulo 53, es una profecía mesiánica que se cumplió precisamente en Jesucristo como el único Dios manifestado en carne. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y desde luego no abrió su boca. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. Encontramos ahí un sentir. Dios, mirando la condición del hombre, la necesidad que había en el hombre y que hay en el hombre, precisamente la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que el pecado es el que hace división entre Dios y el hombre. Y ahí que es necesario entender y sobre todo valorar lo que Dios hizo, ese sentir. Y es precisamente manifestarse en carne, y como humano sufrió los dolores de la muerte. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca, porque todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas que no tienen pastor. Bendito, alabado sea el nombre de Jesucristo. Encontramos en la Biblia cuando Jesús el Señor comienza su ministerio, y lo encontramos en San Mateo capítulo 9,
versos 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué buen pasaje bíblico. Ahí encontramos evidenciado el sentir de Dios, la misericordia de Dios. Él comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios y además sanando toda enfermedad y toda dolencia que había en el pueblo. Habían personas moribundas, enfermas, atormentadas de espíritu, pero lo más importante que Él les predicó la palabra y los sanó de toda enfermedad y toda dolencia. Y dice la Biblia que recorría el Señor, es decir, que tuvo esa oportunidad, tuvo ese sentir de desplazarse en diferentes lugares. Pero también quiero decir lo que dice la palabra del Señor al ver las multitudes, es decir, que Él visionó, pudo mirar la necesidad, le dolió la condición del ser humano, y es por eso que encontramos aquí que Él mismo, gloria al Señor, se condolió y además de eso miró la gente, las personas que estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor, estaban a la deriva, estaban sin esperanza, sin salvación. Lo único que les esperaba y nos esperaba era la muerte física y la muerte espiritual. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. De ahí que entonces la necesidad de nosotros agradecerle a Dios y valorar lo que dice la palabra del Señor a través del evangelista Mateo. En el capítulo 27, el verso 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, le entregó el espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Eso quiere decir que Jesucristo es la resurrección y la vida. Todo el que viene a mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Qué esperanza para todos nosotros, qué esperanza para la humanidad. Y miramos que el Señor fue a la cruz del Calvario y sucedieron 4 cosas importantísimas. Número 1, dice la Biblia que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, que el sol no quiso alumbrar. Número 2, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dándonos a entender que la salvación viene de arriba, gloria al Señor. Número 3, dice que la tierra tembló, las rocas se partieron. Y número 4, la Biblia dice que muchos cuerpos
de hermanos que habían creído en el Señor, que habían dormido en el Señor, se levantaron. Dice que después de él, o la resurrección de él, muchos se le aparecieron en la ciudad, porque habían resucitado, dándonos a entender que Él es, repito, la resurrección y la vida. Gloria al Señor. Ahí está entonces el sentir de Dios. En la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario es algo muy maravilloso, porque es ahí donde entendemos de que el Señor, aleluya, en su misericordia, en su grande bondad, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y abrió una puerta, gloria al Señor, para que nosotros pudiéramos entrar a la misma presencia de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2, el Señor a través del apóstol San Pablo nos hace un llamado muy importante, nos hace caer en cuenta de algo muy importante y dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Y qué importante es esto. Porque el Señor, aleluya, tuvo ese sentir, se entregó su vida en rescate por todos nosotros. Y qué bueno que entendamos que el Señor, aleluya, se manifestó en carne, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, es decir, sostenerse, prenderse, sino que se despojó a sí mismo, gloria al Señor, y tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, es decir, que a él nadie lo humilló, a él nadie lo obligó, sino que tuvo un sentir, es de venir, aleluya, y manifestarse en carne, sufrió los dolores de la muerte, el desprecio, los insultos. Y qué bueno que nosotros entendamos esto, porque es de mucha importancia. Así que ese sentir que hubo en Cristo Jesús debe también imperar sobre nuestras vidas para salir adelante, predicando esta palabra, anunciando esta palabra, que Cristo es el Salvador y la vida eterna. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Juan en el capítulo 1, el verso 29, vio venir a Jesús, a él, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito, alabado sea el nombre de Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, es decir, hasta lo más alto, hasta lo más sublime, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Escuche bien, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios manifestado en carne. La invitación está abierta. Estimados hermanos, aleluya, hay que valorar este sacrificio, hay que valorar esta misericordia, esta bondad de parte del Señor. Él ha sido nuestro Salvador, ha sido nuestro ayudador. Cuando nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos, de bautizarnos en el nombre de Jesucristo, Él perdonó nuestros pecados, nos dio el Espíritu Santo y ahora somos libres, somos salvos por la gracia de Dios. Esta misma invitación está para ustedes, amigos, para que vengan, para que valoren este sacrificio. Es el sentir de Dios, es el amor de Dios, para que usted venga
y busque de la presencia de Dios, rinda su vida a Cristo. Aquí dice que todo mundo, toda persona, ante Él tiene que doblegar sus rodillas. Y qué bueno que usted se arrodille y le diga: Señor, aquí estoy delante de su presencia, quiero arrepentirme, quiero bautizarme en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y quiero llegar allá, quiero avanzar, quiero ser salvo. En la oportunidad, Dios está aquí en estos mismos instantes. Dios está allá en todo lugar, porque Dios es espíritu, y donde está el espíritu, allí hay libertad. Dios quiere darte libertad. Dios quiere darte salvación. Dios quiere darte vida eterna. Es la oportunidad, no es para mañana, es hoy. Hoy es el día aceptable. El día de hoy nos pertenece a nosotros, pero el día de mañana le pertenece a nuestro Dios. Les invito a todos para que sigamos orando, para que sigamos difundiendo esta palabra, pero sobre todo, amigo, para que ustedes acepten a Cristo como el único y suficiente Salvador. Que Dios les bendiga a todos.